Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Seguimos con ustedes en Primera Página este martes 14 de mayo. Nuestro segmento de entrevistas sigue en este espacio. Recuerden, @Primera Página en Twitter e Instagram. La etiqueta Primera Página también ya a su disposición para que sigan interactuando con nosotros. Nuestro segundo invitado, le damos la bienvenida, es el doctor Germán Escarrá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Amigo, respeto, aprecio. Gracias, presidente de la Comisión Constitucional de la ANC Constituyente. Gracias por acompañarnos esta mañana. Varios temas desde el punto de vista político que analizar. El allanamiento de la inmunidad parlamentaria, al igual que el año 2017, nuevamente es noticia en nuestro país. El artículo 200 y esa interpretación que se está haciendo para los procesos que han involucrado el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, a 6 parlamentarios y también al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Si leemos básicamente lo que establece este artículo, se habla que la Asamblea Nacional, previa autorización de este organismo, es que se puede proceder a la detención o el proceso judicial correspondiente a quienes gozan de esta figura del fuero parlamentario establecida en nuestra Constitución. Sin embargo, nuevamente vemos un proceso que, según la dirigencia política opositora, no responde propiamente a lo establecido en este artículo. Bueno, hijo, el tema del allanamiento de la inmunidad parlamentaria no es un tema nuevo, es un tema de suyo polémico desde el propio inicio de la Constitución derogada en 1961 y antes. Y, por supuesto, ahora más sometido a una profunda controversia. Eso hace menester que revisemos bien los conceptos. Una cosa es inviolabilidad, 199 de la Constitución, y otra cosa es inmunidad penal parlamentaria, que es el artículo 200 de la Constitución. La inviolabilidad se refiere a la protección especial, garantía especial, prerrogativa especial que tienen los diputados, antes también los senadores, frente a los votos que emitan en la Cámara, frente a sus opiniones plurales, cualquiera que sea, por supuesto, siempre que esté en el ejercicio de sus funciones. La inmunidad parlamentaria se refiere más al procedimiento penal y hay dos situaciones, la que podríamos llamar ordinaria o normal, que consiste fundamentalmente en una solicitud que se hace al Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia se dirige a la Cámara. A la Asamblea Nacional. A la Asamblea Nacional. Antes era o la Cámara del Senado de Diputados si se trataba de diputados o senadores. Pero no establece esta figura de la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, ahora voy para la Asamblea Constituyente. Entonces, el punto es que esa es una manera de interpretarlo. La otra es cuando hay una situación infragante, o sea que el delito o la comisión del hecho punible está ocurriendo o está actualizado o está en su fase terminal para seguir la doctrina francesa. En ese caso hay una orden de aprehensión domiciliaria que va a depender fundamentalmente, o sea, la aprehensión es domiciliaria, se coloca generalmente en su hogar, y se solicita al Tribunal Supremo de Justicia las medidas correspondientes. Tampoco ha sido el caso, doctor, este tampoco ha sido el caso. Y podríamos decir que si bien hemos visto este escenario del allanamiento de la inmunidad parlamentaria en otros, lo hemos evaluado en otros programas, incluso usted y yo, lo que ha destacado de este caso ha sido el término flagrancia y la usabilidad que se le está dando, un término establecido en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal y que viene de esa sentencia de la Sala Constitucional en la sentencia 2580. Ahí lo que se debate es si debe haber un antejuicio previo o antejuicio de mérito o no. ¿Pero qué llamamos flagrancia? Porque estamos viendo que esas interpretaciones establecidas en el Código... Flagrancia es lo que acabo de explicar de la manera... más diáfana posible. Flagrancia es cuando la comisión del hecho punible está en situación de actualidad. Se está cometiendo en ese momento o se está en la fase final, porque a veces la comisión de un hecho punible tiene diferentes fases. En ese momento es que puede proceder sin la notificación y, por supuesto, con un procedimiento distinto. Ahora, no dejemos de lado lo de la Asamblea Constituyente, solo lo diferí por razones de orden pedagógico. La Asamblea Constituyente y todas las asambleas constituyentes democráticas normalmente desde la Revolución Francesa
la Revolución Norteamericana y las constituyentes hispanoamericanas asumen el poder parlamentario o, como se hizo en 1999, se llega a un acuerdo de carácter residual. Es decir, la Asamblea Constituyente asume determinados poderes y le permite al Parlamento, que es el poder constituido, mientras tanto, desarrollar, operativizar algunas actividades para la mejor gobernabilidad democrática. Podríamos decir entonces que, porque ha sido uno de los temas que dentro de este escenario, de este contexto ha destacado, la Asamblea Nacional Constituyente no tiene limitaciones en sus funciones. Uno de los temas más allá del allanamiento es dictar leyes constitucionales. Sí, acuérdate que las limitaciones las dan las bases comiciales. Las constituyentes originarias no tenían limitaciones, la verdad, pero en la evolución del concepto democrático del poder constituyente sí sobrevinieron limitaciones que las dan las bases comiciales. En el caso nuestro, las bases comiciales establecen, en primer lugar, el respeto a las garantías democráticas, en segundo lugar, al jus gentium o derecho internacional, la tradición de la República y la observancia de los tratados celebrados válidamente, a lo que se agrega de manera fundamental el respeto y la observancia también de la progresividad de los derechos humanos. Eso es lo que no puede alterar la Asamblea Constituyente ni el Poder Constituyente. La doctrina dice que nosotros somos supraconstitucionales respecto de la Constitución que vamos a modificar, reformar o sustituir, pero no lo somos frente a las bases comiciales que tienen su fundamento básicamente en la soberanía popular y en los valores a los que hemos hecho referencia. Volviendo otra vez al artículo 200, mencionaba que en el caso de ser una comisión flagrante de un hecho, correspondía un arresto domiciliario, tal como lo establece el artículo. Sí. Esto no ha pasado en los casos. Porque hubo una situación infragante. Al producirse la situación infragante de la que ya hemos hablado, además en términos graves, muy graves, porque se trata no de cualquier acción, se trata de un golpe de Estado, de una conspiración armada, y por lo tanto el Estado tiene que preservar la seguridad de las instituciones y por supuesto de la ciudadanía. Ahí es donde entra el debate de si debe haber un antejuicio de mérito o no. Un sector de nuestra doctrina dice que sí, otro sector dice que no, porque sobre eso no hay una norma especial. Lo que ocurrió es que una vez que se produce el intento de golpe de Estado, o si se quiere golpe de Estado frustrado, sería la mejor acepción, entonces el Estado con los órganos de seguridad procede a la aprehensión y somete, de acuerdo a las garantías judiciales, a la Constitución y a los tratados internacionales, a los ciudadanos para que puedan ejercer su defensa, plantear el juicio en los términos en que debe ser planteado y, por supuesto, respetar todos y cada uno de los derechos que estos ciudadanos tienen. Y a su juicio, en un escenario en el que los parlamentarios denuncian no saber el paradero de Edgar Zambrano desde hace más de 100 horas, el caso de Gilbert Caro, que tiene 17 días que no se conoce también su situación, sí, ¿se están dando las garantías judiciales? Sí, en eso estos sería, casos? de ser cierto, yo no podría decir que eso es cierto. Son denuncias que se han hecho a sí, través de... denuncias, pero no podría decir que es cierto. Pero en el supuesto negado que fuera cierto, sería muy grave, porque se estarían violando garantías judiciales y además tratados internacionales. Acuérdate que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde están las garantías judiciales, forman parte primariamente y principalmente de nuestro ordenamiento jurídico constitucional, además de las normas que están previstas en la Constitución. Quería comentarte, el presidente Mandela, yo tuve el honor de conocer a un ministro de Asuntos Constitucionales el año pasado, y el presidente Mandela, ante una pregunta que se hizo ahí en la comisión, él nos confesó, no, el presidente Mandela y yo, que tuve que ver con la convocatoria de la constituyente, decidimos que era preferible asumir todo el Parlamento, toda la función parlamentaria, no como está en Venezuela, que en Venezuela es como residual.
La Asamblea Constituyente asume unas competencias y de todas maneras la Asamblea Nacional desarrolla otras. Pero la Asamblea Nacional está en una situación que vamos a revisar la siguiente parte del espacio, el llamado desacato que ha dictado el Tribunal Supremo de Justicia. Estamos conversando con Germán Ezcarra, constituyente y también abogado constitucionalista, presidente de la Comisión Constitucional de la ANC. 7:51 minutos, a la pausa y seguimos con mucho más de Primera Parte.